Y hace 25 años estaba, creo yo, trabajando en el diario La Razón, pero poquito después ya entré en Noticias. A los 6 meses más o menos de que Noticias se fundara, ya entré a esa redacción. ¿Qué edad tenía cuando entró en Noticias? Y tendría 27 años, algo así. ¿Imaginaba que 25 años después estaría...? No me imaginaba para nada. Igual me dio la sensación cuando entré por primera vez a llevar mis notas, que me daba la sensación que iba a estar un tiempito en Noticias, un tiempito. Jamás me imaginé que iba a estar 20 años y iba a ser de su director durante 8 años, ¿no? Sí. ¿Cómo fue? ¿Qué recuerda hoy de su paso como director y qué fue lo que se llevó de su dirección en Noticias? Bueno, fueron los años complicados del kirchnerismo, que todavía lo siguen siendo para la conducción de la revista Noticias. En aquel momento nos sentíamos un poquito peor que ahora, porque ahora al menos Edis Unino se siente acompañado por una parte de los medios que sí son críticos. En aquel momento los primeros años del kirchnerismo tuvieron esa dureza adicional por sentirnos un poco aislados, un poco solos, acompañados por algunos periodistas aislados, pero enfrentando a una estructura publicitaria, promocional del gobierno muy fuerte. Entonces cada crítica y cada tapa dura que se hacía desde la revista lo sufríamos especialmente. Después, a partir del año 2005, salió el diario Perfil y ahí nos sentimos un poquito más acompañados por la mirada de un periodismo más crítico. ¿Qué diferencias usted nota en el modo de manejar el poder del kirchnerismo y del menemismo respecto a los medios? ¿Era más difícil trabajar en la época de Menem o en la época del kirchnerismo? Recién lo estamos hablando con abogados amigos que durante el menemismo nos acostumbramos a recorrer juzgados porque esa era la forma más habitual de castigo al periodista crítico, juicios a repetición. Entonces nos cansamos de recorrer juzgados. Casualmente hoy una medida a favor por un juicio de Menem a partir de una tapa de Noticias por el hijo extramatrimonial que había tenido, que se perdió con la Corte Suprema menemista, nos castigó con una multa que no recuerdo ahora cuánto era, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio marcha atrás con eso y finalmente hoy Gil Carbó le pidió a la Corte que revea ese fallo. El kirchnerismo no se caracterizó por los juicios, afortunadamente, tuvo otros problemas, pero ese no. Pero sí el tema, nosotros sufrimos mucho la discriminación con la publicidad oficial, con el cual se complica la relación comercial, económica, con el resto de con el mercado periodístico en general, porque hay un sector de la prensa muy importante que recibe fuentes importantes de ingresos, mientras que otros son castigados no recibiendo absolutamente nada. El kirchnerismo con astucia fue a las fuentes de financiación de las empresas a tratar de debilitarla, y los hizo con muchas empresas que debieron cerrar sus puertas y otras que debimos sufrir mucho estos años complicados del kirchnerismo. Sí. En definitiva, ¿qué momento fue más difícil para la prensa? ¿Era preferible que te hagan un juicio en contra o que te saquen la publicidad oficial como hizo el kirchnerismo? Bueno, las dos cosas son dificilísimas, porque estar por salir del país en un viaje particular y que no te dejen salir porque tenés 10 juicios abiertos es complicado. Y estar en una empresa que pueda cerrar sus puertas porque te hacen un acoso fiscal o te discriminan con la publicidad oficial mientras que a tu competidor lo llenan de páginas de esa publicidad, las dos cosas son difíciles. Y uno la verdad que aspira a vivir en una sociedad donde los periodistas no tengamos que sufrir estos ataques, o sea, que no se cumpla aquello de un mundo sin periodistas, creyendo que esta profesión todavía puede aportar algo para institucionalmente para una sociedad. Una mirada al futuro le pido sobre el próximo gobierno y sobre cómo tiene que actuar el periodismo de cara a lo que se va a venir. Y me gustaría creer que el periodismo va a aprender la lección de los últimos gobiernos, te diría de las últimas décadas, por no decir de siempre, que hasta ahora no se aprendió esa lección, que es ser críticos con el gobierno de turno desde el primer momento. Más allá que yo entiendo que a través de los medios se pueden generar nuevos negocios con el poder de turno a cambio de ceder mirada crítica, de ceder línea editorial, pero me parece que a largo plazo es perjudicial. Como lo vemos ahora en los últimos años,
las posiciones del gobierno con empresas que habían tenido un cierto acercamiento, afinidad editorial con el gobierno y que después los gobiernos son muy duros, ¿no?